Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Dora Isabel Méndez Mosqueda. Mi matrícula es la 2301655. Soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El nombre del módulo es Protección Internacional en Materia de Derechos Humanos. El nombre del reto es R5, Criterios del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. El nombre de mi asesor es Miguel Ángel Espinosa Arreola. Bueno, en esta investigación vamos a hablar del caso de Radilla Pacheco versus México. En el caso de Radilla Pacheco versus México, es una de las sentencias más importantes emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a que estableció la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco y que generó importantes consecuencias para el sistema jurídico mexicano, especialmente en materia de derechos humanos, control de convencionalidad y límites de la jurisdicción militar. La sentencia fue dictada el 23 de noviembre del 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso llegó a este tribunal después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinara que México no había cumplido adecuadamente con sus obligaciones de investigar, sancionar y reparar las violaciones cometidas. Explicación de los hechos del caso. Los hechos relacionados con la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida el 25 de agosto de 1974 en el estado de Guerrero, México. De acuerdo con la sentencia, Rosendo Radilla fue detenido por elementos del ejército mexicano cuando viajaba en un autobús en un retén militar. Posteriormente fue trasladado a instalaciones militares y desde entonces no se desconoce su paradero. El señor Rosendo Radilla era una persona reconocida en su comunidad de Atoyac de Álvarez, en Guerrero, el cual participaba pues en actividades sociales y políticas, además de ser un compositor de corridos que reflejaban acontecimientos de su comunidad. El contexto histórico del caso corresponde al periodo conocido como la Guerra Sucia en México, que fue una de las etapas caracterizadas por graves violaciones a derechos humanos cometidas contra personas consideradas opositoras al gobierno. Y pues la Comisión Interamericana señaló que la desaparición forzada continuaba produciendo efectos porque después de más de 33 años el Estado mexicano no había esclarecido el paradero de la víctima ni había sancionado adecuadamente a los responsables. Los familiares del señor Rosendo Radilla buscaban pues durante años la justicia y la verdad. Sin embargo, las investigaciones internas fueron insuficientes y existieron obstáculos derivados de la intervención de la jurisdicción militar. Pues el procedimiento internacional inició con una petición presentada el 15 de noviembre del 2001 por la Comisión Mexicana de la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Asociación de las Familias Detenidas o Desaparecidas y Víctimas de Violencia a los Derechos Humanos. Posteriormente, en el año 2005, la Comisión Interamericana aprobó el informe de admisibilidad número 6505, declarando procedente la petición. En el año 2007, emitió el informe de fondo número 6007, donde determinó que existía responsabilidad del Estado mexicano y formuló recomendaciones. Debido a que México no cumplió plenamente con dichas recomendaciones, la Comisión decidió llevar el caso ante la Corte Interamericana en marzo del 2008. La Comisión solicitó que la Corte declarara responsable al Estado mexicano por violaciones a diversos derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre ellos derecho a la libertad personal, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, garantías judiciales, protección judicial, reconocimiento de la personalidad jurídica. México reconoció parcialmente su responsabilidad internacional, aceptando violaciones
relacionadas con la integridad personal, libertad personal y falta de garantías judiciales, aunque negó algunas otras responsabilidades. Análisis de los razonamientos expresados por la Corte. La Corte Interamericana realizó varios análisis jurídicos fundamentales, como número 1, la desaparición forzada como violación continua. Uno de los razonamientos más importantes fue determinar que la desaparición forzada es una violación de carácter continuo y permanente. México argumentaba que los hechos ocurrieron en 1974, antes de que aceptara la competencia de la Corte Interamericana. Sin embargo, la Corte explicó que la desaparición forzada continúa mientras no se conozca el paradero de la víctima ni se esclarezcan los hechos. La Corte señaló también que aplicar la Convención Americana en este caso no significaba hacerlo de manera retroactiva, sino reconocer que la violación seguía ocurriendo después de que México aceptó sus obligaciones internacionales. Como número 2, la responsabilidad del Estado por la desaparición forzada. La Corte concluyó que México era responsable por la violación de los derechos de Rosendo Radilla Pacheco. ¿Cuáles derechos? Por la libertad personal, la integridad personal, el reconocimiento de la personalidad jurídica y la vida. Esto debido a que agentes militares participaron en su detención y desaparición y el Estado no realizó una investigación efectiva para conocer la verdad y sancionar a los responsables. Como tercer punto, la jurisdicción militar y sus límites. Uno de los puntos más trascendentales fue el análisis del fuero militar. La Corte estableció que las violaciones a derechos humanos cometidas contra civiles no deben de ser investigadas por tribunales militares, ya que estos deben limitarse a asuntos relacionados estrictamente con lo militar. En este caso, la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla no tenía relación con funciones militares ordinarias, por lo que la investigación correspondía a autoridades civiles. La Corte determinó que la aplicación de la justicia militar afectó el derecho de los familiares a acceder a una justicia independiente e imparcial. Como punto número 4, reparaciones ordenadas por la Corte. La Corte ordenó diversas medidas de reparación al Estado mexicano, entre ellas investigar los hechos y sancionar a los responsables, limitar adecuadamente la jurisdicción militar, capacitar a funcionarios públicos en derechos humanos, publicar partes de la sentencia, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad, elaborar una semblanza sobre la vida de Rosendo Radilla, brindar atención psicológica a las víctimas. Estas medidas no solamente buscan reparar a la familia Radilla, sino evitar que hechos similares volvieran a ocurrir. Como conclusión, la importancia y trascendencia de la sentencia. La sentencia del caso de Radilla Pacheco versus México representa un punto histórico para la protección de los derechos humanos en México. Su importancia radica en que reconoció la responsabilidad internacional del Estado mexicano por una desaparición forzada ocurrida durante la Guerra Sucia. Estableció que las desapariciones forzadas son violaciones permanentes mientras no se conoce el destino de la víctima. Limitó el uso del fuero militar cuando existen violaciones a derechos humanos contra civiles. Fortaleció la obligación de los jueces mexicanos de interpretar las leyes conforme a los tratados internacionales de derechos humanos. Además, esta sentencia influyó directamente en la transformación del sistema jurídico mexicano y en la reforma constitucional de derechos humanos del 2011, al impulsar una mayor protección de los derechos fundamentales. Por lo tanto, el caso Padilla Pacheco no solamente buscó justicia para una víctima y su familia, sino que representó un avance para toda la sociedad mexicana al establecer que ningún Estado puede justificar violaciones graves a los derechos humanos mediante obstáculos legales o institucionales. Y por último, enlisto mis referencias. Muchas gracias por ver mi video y mi nombre es Dora Isabel Méndez Mosqueda.